¿Cómo están? Soy Sandra Beltrán, infectóloga pediatra, pertenezco a la organización Queralt Internacional y en este momento pues trabajo en Colombia. Hoy vamos a hablar de tosferina. Esta es una alerta actual que está claramente en nuestros países sin tener ninguna duda de todo lo que esto conlleva para nosotros en este momento. Pero ¿por qué estamos hablando de tosferina? Fíjense que en toda la región ha aumentado de una forma muy importante los casos de tosferina. En México, para la semana 14 de este año, ya se han notificado más de 2.549 casos probables, de los cuales 696 son confirmados con una incidencia que ustedes pueden ver en la diapositiva de 0.52 por cada 100.000 y ya 37 muertos. Colombia no se queda atrás. Ya para el periodo epidemiológico 3 de este año, hemos registrado un aumento del 258% respecto al año previo, con más de 895 notificaciones, de los cuales 184 han sido confirmadas, y fíjense cómo la incidencia del país es de 0.35, pero si observamos bien, los menores de un año llegan a 10.46 y entre 1 y 5 años de 1.43 casos por cada 100.000. Ya tenemos 4 muertes, esto es alarmante. Y si ustedes se dan cuenta, Perú también para la semana 12 del 2025 ya lleva más de 307 casos notificados, de los cuales 270 han sido confirmados y reportan 3 defunciones hasta el momento. Miremos entonces ahora que entonces lo que nos está pasando es que la tosferina solo diagnosticamos como en un iceberg, la punta del iceberg. Son los casos que se reportan y solamente es del 1 al 36% de todos los casos que hay de tosferina. Si se dan cuenta, pues obviamente tenemos un diagnóstico bajo, un índice de sospecha muy bajo, que es el objetivo realmente de esta charla, es que tengamos un índice de sospecha muy alto, porque lo que no conocemos o no pensamos, pues no lo vamos a diagnosticar. Tenemos un subdiagnóstico importante, probablemente métodos diagnósticos que no son los óptimos, un acceso al sistema de salud adecuado también de una forma importante. Entonces, el grueso de todas las tosferinas o pertussis no los diagnosticamos o no se diagnostican. Y fíjense cómo ahora es un problema importante de salud pública, y si miramos a nivel mundial, causa más de 45 millones de cuadros al año y más o menos 300.000 muertes en el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Realmente es emergente, reemergente. Recordemos entonces que los reservorios únicos somos nosotros los humanos, donde por ejemplo los adolescentes, los adultos son una fuente importante de infección en lactantes, no solamente el adolescente que está en casa, sino nosotros como trabajadores de salud. El modo de transmisión es de persona a persona, con contacto directo por secreciones y por medio de gotas. Y fíjense, es altamente contagioso con un R0 de más de 12. Se parece mucho a sarampión en esto. Las tasas de ataque secundario pues son muy altas, fíjense, contactos familiares susceptibles del 90% y del 50 al 80% en un ámbito escolar. Vamos a hablar un poco más atrás del periodo de incubación o más adelante, disculpen, de 7 a 10 días, más o menos en general, con un promedio entre 4 y 21 días y un periodo de transmisibilidad que es mucho mayor en la fase catarral. Recordemos que este cocobacilo gram negativo entonces tiene 3 fases en general que se presentan tanto en niños como en adultos, pero que en adultos y en adolescentes probablemente sean mucho menos importantes. Fíjense cómo en la fase catarral puede durar incluso hasta 2 semanas. Lo que más vamos a ver es secreción nasal, fiebre baja, puede haber una tos leve ocasional y puede ser altamente contagioso en esta fase porque hay mayor exposición a secreción, pero puede parecerse igual a un cuadro viral respiratorio. La fase 2, que es la fase más típica de tosferina o pertussis, vemos que más o menos van a presentar ya la tos en estacatos o en paroxismos, y lo vamos a ver ahorita posteriormente, y luego la fase de convalecencia. Fíjense cómo el periodo de incubación puede ir de 9 a 10 días, pero incluso llegar hasta 20 días, pero el periodo de contagio puede ser de 3 a 4 semanas, pero si damos tratamiento vamos a cortar ese periodo de contagio a 4 a 5 días. Fíjense entonces que la clínica cambia según la edad. Los lactantes, que es lo que más tenemos típico, pues van a tener, como les mencioné, 1 a 2 semanas de la fase catarral. Les digo que pueden ser muy similar a un cuadro viral, con odinofagia, decaimiento, y tienen pues mayor riesgo de apneas en este momento los niños. La fase paroxística de 2 a 6 o incluso hasta 10 semanas puede prolongarse, más los eventos intensos de tos, que son 5 a 10 eventos en una sola expiración, que es lo que llamamos tos en estacatos o tos paroxística, que es seguida como tal del estrión inspiratorio profundo. Son episodios frecuentes, que son más frecuentes en la noche, y vale la pena preguntarle esto a las mamás, y que pueden ser un promedio de 15 incluso en 24 horas, y pueden acompañarse de cianosis, de vómito después de la tos, o sea una tos emetizante, salivación, y los lactantes aquí pueden hacer unas apneas como únicos síntomas sin nada de tos.
Por eso es importante tener como tal, pensarlo y tenerlo en mente. Y en la fase convaleciente, que puede durar de 1 a 12 semanas inclusive después de estas fases, la fase va a ser recuperando gradualmente, va disminuyendo la frecuencia de los episodios, pero pueden tener recaídas, a veces por una nueva coinfección viral o bacteriana. Pero fíjense la diferencia con adolescentes y adultos, que puede ser muy inespecífica, con presencia de tos, inyección conjuntival, no presentan el estribo respiratorio, no siempre es paroxística. Y fíjense que entonces aquí el índice de sospecha es tan bajo que ni siquiera la pensamos, mucho menos la buscamos, y permanecen siendo ellos los focos de infección de los lactantes. Fíjense entonces las definiciones operativas del caso para tosferina que vale la pena tener en cuenta para que claramente nosotros seamos los que tengamos la sospecha diagnóstica tanto en consulta externa como en urgencias o en nuestros ámbitos familiares, que también puede pasar. Menores de 3 meses, todas las infecciones respiratorias agudas con al menos uno de los siguientes síntomas: acceso de tos paroxística, estridor, apneas, cianosis o vómitos por accesos de tos. Aquí tenemos que sospecharlo. Y una vez que se sospecha, se piden las pruebas y se inicia el tratamiento. No es que vamos a esperar a que salga como tal la respuesta, que a veces se puede demorar. Depende del sistema de salud. Entre 3 meses a 12 años son toses paroxísticas de cualquier duración acompañadas por estridor o en ausencia de él con un diagnóstico más probable. O sea, las infecciones respiratorias con tos que duren más de 7 días y uno o más de los siguientes síntomas: tos paroxística, estridor, vómitos por acceso de tos. Entonces tengamos en mente eso. Y mayores de 12 años, todas las infecciones que duren más de 14 días, independiente si tiene tos paroxística, presenta vómito posterior o tiene accesos de tos. Igualmente aquí también en nuestros países es importante adultos y mayores de 12 años con tos mayor de 2 semanas también pensar en el ámbito y los exámenes que tengamos, y la clínica también pensar en no solamente en tosferina sino en tuberculosis. Fíjense acá, solo para resaltar lo importante que es que tengamos como trabajadores de salud y como médicos iniciales o en cuanto al contacto del paciente, fíjense lo importante de la contagiosidad. Una persona infectada con pertusis puede tener como una tasa muy alta según el ámbito, una tasa de infección secundaria muy importante. Y resaltar que menores de 1 año pues pueden ponerse muy graves, con un 50% que se hospitalizan, con una mortalidad del 60%, sobre todo en lactantes menores. Con más de 4 años tienen un 4% que se hospitaliza, 1% pueden morir, y mayores de 15 años pues tienen una presentación atípica, son diseminadores como lo dijimos, y la tos prolongada, resalto, más de 2 semanas. Fíjense, aquí hablamos otra vez de la importancia a nivel mundial de esta tasa. Si vemos algunas cosas que resaltar en adolescentes y adultos, miremos cómo la tos pueden presentarse importantemente por encima de 3 semanas en un 97%, 52% incluso más de 9 semanas. Los paroxismos cuando la tos dura más de 3 semanas pues puede ser todavía más alta, el 73%, y fíjense que pueden presentar en general manifestaciones atípicas, pero con ausentismo un tanto escolar como de papás y con trastornos de sueño importante por obviamente la tos. Se hospitalizan menos en un 7.5%, pero fíjense cómo los adultos mayores, sobre todo menores de 75 años, empiezan a aumentar la tasa de complicaciones y la tasa de hospitalizaciones entre 11 y 14%. Aquí solo para resaltarles en esta diapositiva la importancia de los adultos en la parte de contagio de los lactantes y de los niños pequeños. Fíjense cómo los papás en general pueden ser de un 15%, los padres, las madres de un 32%, familiares y abuelos, fíjense, con un 8%, 20%, y nosotros como trabajadores de salud también tenemos una tasa de ataque importante y también un papel como son obstetras, pediatras, neonatólogos y obviamente enfermería en estos pacientes. Este es un estudio hecho en Bogotá donde se hizo básicamente lo mismo que mencionamos: en un 70% eran la madre y el padre en un menor porcentaje, pero con una tasa de contagio clara. Fíjense cómo entonces la tos tiene diferentes mecanismos de presentarse, pero hay algunas manifestaciones atípicas que debemos tener en cuenta, además del vómito, pero que no coman bien, que tengan crisis convulsivas, hagan muerte súbita también, o los brúes. Es importante también tenerlo en cuenta entre los neonatos y lactantes pequeños, y en adultos pues fuera de la tos prolongada y el vómito pueden tener hemorragias intracraneales, hemorragias conjuntivales, probablemente similar a lo que pueden también presentar algunos de los niños un poco más grandes. El diagnóstico, entonces, una vez que lo sospechamos, como les mencioné, hay que buscarlo. La radiografía puede ser o no un corazón moteado y lo que llamamos peludo en general,
pero puede tener una reacción con una reacción importante de leucocitos, básicamente una reacción leucemoide. Y hay que pedir es una PCR, básicamente un hisopado o aspirado nasofaringeo. No se recomienda la inmunofluorescencia y además, por ejemplo, tengamos en cuenta que según las fases vamos a tener una positividad diferente en la PCR siendo mayor en las dos fases iniciales, mucho menos en la carga como tal del inóculo en la fase de convalecencia. Sin embargo, el FilmArray, que está tan difundido y que la gente lo pide de una forma exagerada, no nos va a servir. El hecho de que salga negativo no quiere decir que el paciente no lo tenga, porque esta solamente, el FilmArray mira solamente a uno de los epítopes y en cambio las PCRs que se hacen de una forma sistemática generalmente van a medir por lo menos 3. Aquí ustedes ven, solo para resaltar la tosferina maligna, que es más típica en lactantes, donde ustedes se dan cuenta lo importante de la morbilidad y la mortalidad de los lactantes, y de ahí la importancia también de tener en cuenta a nuestras mujeres embarazadas y a otras poblaciones como los que conviven con ese bebé que van a nacer. Fíjense las complicaciones cuando tenemos esta mortalidad en estos niños. Son más frecuentes en países en desarrollo como los nuestros, menores de 6 meses, con una frecuencia del 6 al 20%. ¿Y qué hacen los niños? Complicaciones pulmonares, que ustedes las pueden ver aquí: hipertensión pulmonar severa, crisis convulsivas, encefalopatías, choque cardiogénico. También pueden haber desnutriciones por el vómito tan importante y van a tener complicaciones mecánicas a nivel pulmonar como bulas, neumotoras, hernias diafragmáticas, con una mortalidad que ya les dije son más importantes en menores de 3 meses. Aquí ustedes pueden ver también las infecciones diferentes si son lactantes o niños o adultos, y ven que son 4 veces más importantes en lactantes. El tratamiento: el antibiótico no modifica como tal el curso de la enfermedad, pero sí va a disminuir la tasa de contagiosidad y las complicaciones de los niños. Entonces siempre va a cortar la transmisibilidad. La primera opción son los macrólidos. Recuerden que en menos de un mes es más la citromicina, no se debe usar claritromicina o eritromicina en ellos, y trimetoprim sulfa después del mes de edad es una de las opciones que se pueden tener en estos pacientes. Siempre tienen que tener aislamiento por 5 días de su entorno escolar en general y tener el aislamiento hospitalario por esos 5 días después de que se inicia el tratamiento. Y obviamente recordemos que aquí hay personas de mayor riesgo, tenemos que tener en cuenta. Aquí ustedes pueden ver y tienen la referencia abajo en la diapositiva para ver las dosis de acitromicina en niños y también en adolescentes y adultos por los 5 días, al igual que de las opciones terapéuticas que ya mencionamos. Entonces recordemos que la vacunación sí o sí va a ser una estrategia y una herramienta importante. Recuerden que después del agua potable solamente las vacunas han sido los que han cambiado la historia de la mortalidad y la morbilidad a lo largo de la vida, o sea, de 0 a siempre. Obvio que los niños pequeños lactantes, muy importante, los adolescentes, por lo que ya mencionamos, ellos con TDAP, es decir, con la dosis que se coloca después de 7 años idealmente. Mujeres gestantes, hay países que ya la tienen, nosotros en Colombia la tenemos, y es importante lo que mostró cuando tenemos buenas coberturas en la baja de tosferina maligna y de muertes por tosferina en lactantes. Y obviamente todos los adultos y cuidadores de niños, incluyendo nuestros abuelitos. Ustedes lo ven aquí a lo largo de la vida, y nosotros como trabajadores de salud somos parte muy importante de esta transmisión y también de la vacunación, no solo por nosotros, sino también por los niños que atendemos a nivel general. Ustedes ven aquí en general lo que ha pasado una vez que se vacunan las mamás después de la semana 26 idealmente, pero nosotros ahorita en brote bajamos a la semana 20 porque hay muchos prematuros que son los que más sufren las tasas de mortalidad y las complicaciones, cuyas madres no alcanzan a vacunarse, pero en general se prefiere después de la semana 26 para que alcancen como tal unos buenos niveles por transferencia placentaria. Recuerden que si una mamá se embaraza cada 9 meses, en cada embarazo requiere como tal la vacunación, porque no estamos protegiendo a la mamá sino al bebé para que aumente los anticuerpos y puedan transferirse en forma adecuada para los bebés. Miren cómo caen las tasas y no hay muertes después de tener vacunación adecuada, además de las coberturas de vacunación que tenemos en general en nuestros niños. Ustedes pueden ver aquí las recomendaciones que están como tal del position paper, que siempre es vacunar activa. En el brote bajamos de 6 semanas la vacunación para tener mejores coberturas vacunales, pero siempre cumpliendo las vacunaciones de refuerzo de 15 a 18 meses y de 4 a 5 años, e idealmente posteriormente hacer catch-up o reatrapamiento cada 10 años que se pueden colocar sin ningún problema. Y aquí nosotros no podemos ser una pérdida en la oportunidad de vacunación, que está enfermo, que tiene gripa. Esas no son como tal contraindicaciones para vacunarse. Recuerden que es muy importante entonces cumplir con eso.
Entonces la prevención siempre va a ser vacunar como tal a las mamás. Como les dije, nosotros desde la semana 26 y se ha visto claramente que esta es la mejor estrategia. Si vacunamos a las mamás tenemos un impacto muy amplio, mucho menos si vacunamos a la mamá o hacemos una estrategia capullo, que es la estrategia de vacunar a todos alrededor, pero si idealmente lo podemos hacer, excelente, pero que la mamá ya esté vacunada para que cuando el bebé nazca tenga anticuerpos suficientes para no tener unas complicaciones importantes. Recuerden que las vacunas no son 100% efectivas, pero los pacientes vacunados hacen unas tosferinas mucho más benignas y no tienen complicaciones ni muertes en estos niños en general, como ustedes los pueden ver aquí. Y depende del momento en que nos vacunemos, pues obviamente el bebé va a tener menos o más como tal coberturas de anticuerpos. Aquí solo para recordarles como tal las estrategias del Plan Ampliado de Inmunizaciones de cada país, en donde es importante la vacunación de la embarazada, la vacunación del bebé, que son los que cubren el PAI, pero tenemos las otras opciones que ya mencionamos, adultos cuidadores, adolescentes, trabajadores de salud que ojalá lo cubran. Recordemos, y quiero que ojalá se les quede esto en mente, solo diagnosticamos lo que sabemos. Entonces tenemos que tenerlo en mente. Muchas gracias por toda su atención.